Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer nuestra oración, como siempre, adentrándonos en un pasaje del Evangelio que nos propone la liturgia. En este caso, está tomada del Evangelio de San Mateo del capítulo 22. Por lo tanto, la escena se sitúa muy cerca de la pasión y de la muerte del Señor en la cruz, los últimos días, las últimas horas. Allí vemos cómo se va acrecentando ese ambiente de hostilidad por parte de las autoridades del pueblo de Israel, por parte de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de todas aquellas clases dirigentes del pueblo de Israel en contra de Jesús, y que al final culminará con su muerte en la cruz. En este pasaje del Evangelio vamos a encontrar una reflexión por parte del Señor que es muy importante para nuestra propia vida cristiana. Dice así el comienzo de este Evangelio. Entonces se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron a algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Aquí vemos de una manera clara la maldad y el espíritu turbio de los fariseos. No se presentan ellos directamente, sino que envían a sus discípulos. Tal vez serían lo más probable unos estudiantes de la Sagrada Escritura que se estaban preparando para llegar un día a ser maestros, rabinos, y que en esta ocasión son enviados para tenderle a Jesús una trampa. Ellos directamente no dan la cara, envían a sus discípulos. Y además se ponen de acuerdo con otro grupo de personajes que no aparecen mucho en el Evangelio, pero que tenían una gran importancia en la vida social y política en tiempos de Jesús. Se trata de los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Evidentemente, del nombre lo dice todo, eran los partidarios del rey Herodes, que gobernaba en distintas provincias de Israel bajo el dominio, bajo la autoridad del emperador de Roma. Por lo tanto, eran grupos favorables a esa presencia y ese dominio de los romanos que aseguraban y garantizaban el reinado de Herodes. Así que, tanto desde el punto de vista político como religioso, eran muy permisivos con el paganismo. Todo lo contrario, en cambio, que los fariseos, que odiaban y luchaban en contra de la presencia de los romanos, porque eran paganos. La tierra de Israel, el pueblo de Israel, solamente podía tener como soberano al mismo Dios. Pero, curiosamente, aquí se ponen de acuerdo, a pesar de ser completamente distintos y pensar de modo completamente opuesto, se ponen de acuerdo para tenderle a Jesús una trampa. Esa trampa se encuentra en la pregunta que le hacen: ¿es lícito pagar impuesto al César o no? La dificultad de esta y la maldad y la malicia de esta pregunta se encuentra precisamente en que el impuesto al César era obligatorio para todos los habitantes de Israel,
comenzando por las niñas a partir de los 12 años y de los niños a partir de los 14 años hasta los 65 años. Tenían que pagar un impuesto por el simple hecho de existir. Era un denario, que es una moneda pagana. Si Jesús respondiera diciendo que hay que pagar el impuesto al César, lógicamente, entonces los fariseos utilizarían esta respuesta para poner a Jesús en contra del pueblo de Israel, que aborrecía este impuesto y que no lo aceptaba. Era presentar mal a Jesús y quitarle esa autoridad y ese atractivo que Jesús tenía entre gran parte del pueblo de Israel. En cambio, si Jesús respondía que no había que pagar el impuesto al César, como pretendían los fariseos, los herodianos podrían utilizar esa respuesta de Jesús para denunciarlo ante las autoridades romanas y crearle problemas. Sea cual sea la respuesta que Jesús tuviera que dar, estaría en una mala posición, y Jesús se da cuenta, evidentemente. Cuando se dirigen a él, los fariseos utilizan una frase llena de doblez, de falsedad, pero intentan al mismo tiempo que Jesús de alguna manera se deje engañar, y es haciéndole un halago, un agasajo, hablando bien de él. Dicen: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. A pesar de que están diciendo estas palabras para halagar a Jesús y que así de alguna manera se descuide y baje la guardia, sin quererlo, están haciendo el elogio más bonito de Jesús en todo el Evangelio. ¡Qué palabras tan extraordinarias! Sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. No se puede decir más, no se puede decir mejor del comportamiento de Jesús. Es el mejor elogio. Es algo extraordinario. Y sin darse cuenta ellos, de alguna manera están descubriéndose a sí mismos, porque este elogio a Jesús es todo lo contrario de lo que los fariseos hacen. Porque ellos sí que se dejan llevar de las apariencias y no enseñan el camino de Dios conforme a la verdad, sino conforme a una serie de prescripciones que han ido aumentando con el paso del tiempo, creciendo, y que han llegado incluso a asfixiar la religiosidad, la relación con Dios. Todo lo contrario de Jesús, que sí que enseña el camino de Dios con verdad, y que además Jesús es sincero, y Jesús no se fija en las apariencias, y no le importa nada nadie. Todo lo contrario de los fariseos, de los herodianos, y también tendríamos que decir tantas veces muy contrario a nuestro modo de proceder, en el que sí que nos dejamos llevar de las apariencias. Sí que nos dejamos llevar de las apariencias cuando tenemos que juzgar a los demás por las apariencias. Nos dejamos llevar de las apariencias para juzgarlos, sin pensar antes que nosotros no podemos entrar en el corazón de las personas, no podemos juzgar hasta el fondo, no podemos hacer juicios de intención sobre las personas, porque no conocemos su interior. Solamente Dios sabe lo que hay dentro de las personas, por lo tanto, no podemos juzgar. Tantas veces las apariencias nos engañan,
muchas veces nos engañan. Y tantas veces, en otras ocasiones, también nosotros nos dejamos llevar de las apariencias porque pretendemos aparentar algo que no somos. Pretendemos que los demás vean de nosotros una imagen que no es la que se corresponde con la realidad. Y disimulamos y engañamos y maquillamos nuestra apariencia para que sea más aceptable, para que los demás se lleven una buena impresión, para que los demás tengan una buena opinión de mí, para que piensen bien. Tantas veces nos dejamos llevar de las apariencias para no hacer lo que tendríamos que hacer, para no cumplir nuestras obligaciones religiosas con Dios, porque nos da miedo, porque las apariencias pesan tanto. Somos esclavos de las apariencias, de lo que los demás puedan decir, de lo que los demás puedan decir, de la opinión que puedan tener de mí. Y así nos enredamos, nos complicamos, nos metemos en unos enredos y en unas complicaciones increíbles que nos impiden vivir en la sencillez de una vida religiosa, de una relación con Dios clara, limpia, transparente, sencilla, porque la apariencia todo lo corrompe. Jesús, en cambio, aparecía así ante los demás e incluso sus enemigos lo reconocen. Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Qué importante sería pedirle en la oración a Jesús: Señor, dame esa sinceridad de espíritu, que sea sincero contigo, que sea sincero conmigo mismo, que sea sincero con los demás, que no engañe, que no oculte, que no muestre imagen y apariencia, que no viva yo en la apariencia, sino que viva en la verdad de mi vida. A continuación, Jesús, dándose cuenta de la maldad que hay en esa pregunta, les dice: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Y le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús les pide que le enseñen una moneda. La moneda del impuesto que tenían que pagar los israelitas, en este caso este impuesto del censo, era un denario. Denario es una moneda pagana que se utilizaba para el comercio, para todas las operaciones, todas las transacciones, todos los impuestos. Los israelitas, los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas, que no aceptaban esa moneda, pero la utilizaban, habían acuñado una moneda distinta que solamente funcionaba en el templo, para así evitar que en el templo entrara una moneda pagana. Y entonces habían acuñado una moneda que es el siclo de plata, que es la moneda con la que pagaron la traición de Judas, con moneda, digámoslo así, legal, santa, que se utilizaba en el templo. No era una moneda pagana. Pagaron la traición de Judas con una moneda religiosa, con una moneda verdadera, con una moneda que se podía utilizar en el templo. Esta es la terrible contradicción. Pero ellos utilizaban también la moneda pagana cuando tenían, lógicamente, que comerciar y tenían que comprar y vender cosas. ¿Por qué no querían utilizar esa moneda en el templo?
porque la moneda pagana, el denario, llevaba la inscripción de el César, del emperador de turno. En tiempos de Jesús era el emperador Tiberio. Y la efigie, la imagen que aparecía en la moneda era el emperador Tiberio con los símbolos de divinizado y con una inscripción que decía Tiberio, hijo de Augusto, Augusto, es decir, César, emperador, y en el reverso la expresión tremenda, pontífice máximo, es decir, la máxima autoridad religiosa. El pontífice máximo es el puente entre Dios, mejor dicho, entre los distintos dioses paganos y los hombres. Ese era el título más alto, más grande, más importante del emperador de Roma. No solo emperador, sino lo más alto, el más grande, el título más importante era pontífice máximo. Eso explica, por ejemplo, es una curiosidad, cuando el emperador Constantino mandó desmontar toda la colina vaticana para cubrir con la tierra de la colina vaticana la necrópolis romana, el circo de Nerón, la vía Cornelia que estaba por allí, y hacer una plataforma a la altura de la sepultura del apóstol San Pedro y construir una basílica encima de la sepultura del apóstol San Pedro. Lo pudo hacer el emperador Constantino, es decir, cubrir una necrópolis que es un lugar sagrado para los romanos, precisamente porque él era el pontífice máximo, es decir, la máxima autoridad religiosa. Solamente él podía hacer esa obra que conllevaba la destrucción de una necrópolis. Dañar una tumba, dañar una sepultura, destruir una necrópolis acarreaba la pena de muerte. Pero él, el emperador, el pontífice máximo, lo podía hacer en función de ese título, de esa atribución más, la más alta de todas, pontífice máximo. Por lo tanto, el denario llevaba esta imagen y esta inscripción de una divinidad, porque, en definitiva, el emperador era divinizado, tratado como un dios. Por eso, de alguna manera, esto contradecía totalmente las enseñanzas del Antiguo Testamento, del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio prohíbe el hacer imágenes de Dios y mucho más. Prohíbe el culto a los ídolos, que no son nada, son ídolos de oro y de plata, pero que no son nada más que eso. El Antiguo Testamento se basa, la fe de Israel se basa precisamente en la fe en el único Dios que existe, el Dios de Israel. Y todos los demás son ídolos que no son nada, no existen. Por lo tanto, una moneda que tenía una imagen y una inscripción con un sabor de divinización de una criatura humana como es el emperador romano, conllevaba un rechazo grande por parte de los israelitas. Por eso, cuando Jesús les pide mostrarme un denario de alguna manera, y ellos le enseñan el denario, había en esa petición de Jesús también una trampa velada, es decir, vosotros que aborrecéis el denario, pero en vuestros bolsillos lo tenéis y lo estáis utilizando, aunque no queréis después pagar el impuesto al César, pero usáis la moneda del César, que es una moneda que contiene una idolatría, una imagen idolátrica. Esto es lo importante de la enseñanza de Jesús. No se refiere a si hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos, evidentemente que sí,
El apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, lo dice con toda claridad, no podía ser de otra manera. Muchas veces se utiliza esta expresión de este Evangelio, dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, para explicar y justificar cómo hay un ámbito que la responsabilidad recae sobre la autoridad civil y hay otro ámbito en el que la responsabilidad y la autoridad recae sobre la autoridad religiosa, y son dos ámbitos que están separados, aunque tienen que estar de acuerdo, pero separados. Sí, esto también es así, pero la enseñanza es mucho más profunda, mucho más importante. En definitiva, la respuesta de Jesús, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo que viene a decirles es: no viváis en la idolatría. Dad a Dios lo que es de Dios. Esta es la parte importante y fundamental. Porque la imagen del César, ¿dónde está puesta? En las monedas. Pero, ¿y la imagen de Dios? ¿Dónde está? La imagen de Dios está dentro de nosotros, en nuestra alma. Dice el libro del Génesis: hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. En nuestro corazón está grabada la imagen de Dios. Hemos sido creados a imagen de Dios. Por lo tanto, nosotros pertenecemos a Dios. La imagen del César está en las monedas, en las cosas materiales. Pero la imagen de Dios está dentro de nosotros. Nosotros no pertenecemos al César, no pertenecemos al poder político, sea el que sea, no pertenecemos al poder económico, al poder social, al poder militar, a un poder filosófico si hubiera. No pertenecemos, aunque lo intentan. Esta es la idolatría. La idolatría es que nosotros, perteneciendo a Dios, nos entregamos a otras cosas como si fueran Dios, y no lo son. Nosotros solo le podemos dar nuestro corazón a Dios, no a las demás cosas, porque las demás cosas no son Dios. Esta es la respuesta de Jesús, este es el sentido que tiene, esta es la importancia que una vez más nos dice Jesús, lo importante que somos, el valor inmenso que tenemos, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Hay un texto en la Sagrada Escritura realmente extraordinario que nos puede ayudar a entenderlo. Se encuentra en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14. Allí el vidente Juan dice: miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. El Cordero es la imagen de Cristo y de Cristo resucitado. Estaba de pie sobre el monte Sión, es decir, en lo más alto del monte Sión, donde se asienta la ciudad de Jerusalén, la morada de Dios. Y allí está Jesucristo en esta imagen, Jesucristo resucitado. Y con él 144.000 que llevaban grabados en la frente su nombre y el nombre de su Padre. Esos 144.000 es un número simbólico que se obtiene de multiplicar las 12 tribus de Israel por 12.000, es decir, un número simbólico, pero un número de plenitud. 12 por 12.000, 144.000. Es decir, son los que acompañan al Cordero, los que acompañan a Cristo resucitado. Y estos que acompañan a Cristo resucitado, por lo tanto, los vencedores, los que son dignos de acompañar a Cristo resucitado y victorioso, estos llevan grabados en su frente el nombre de Jesús y el nombre de su Padre. Es decir, la inscripción que tenemos en nuestra frente y en nuestro corazón
por el bautismo es Cristo. Ese es el nombre que tenemos grabado. Esa es la imagen impresa en nuestro corazón en el momento del bautismo. En la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, al comienzo de la carta, dice: Cristo, Él es imagen del Dios invisible. La imagen de Dios invisible, por lo tanto la imagen visible de Dios es Cristo. Y esta imagen que es Cristo ha sido grabada en nuestro corazón en el momento de nuestro bautismo. Y por eso el Espíritu Santo, imprimiendo en nuestro corazón la imagen de Cristo, nos ha hecho otros Cristos, el mismo Cristo. Esta es la grandeza, esta es la importancia del sacramento del bautismo, que nos transforma en Cristo, que nos hace ser otros Cristos. Por lo tanto, ahora se entiende. Si tú has recibido tanto, si la grandeza de tu vida, si lo que tú eres de más grande, extraordinario, es esta imagen de Dios, esta imagen de Cristo que tienes grabada en tu corazón, entonces devuélvele a Dios lo que es de Dios. Devuélvele a Dios tu vida, es decir, entrégasela, conságrate a Dios, date a Dios por entero, vive totalmente para Él. Esto es lo que Jesús quiere decir hoy en el Evangelio, que no quede nada en tu vida sin entregárselo a Dios, porque todo nosotros y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, y por eso tenemos que consagrárselo, tenemos que devolvérselo en el sentido de entregárselo para que Él pueda reinar en nuestro corazón, para que Él pueda ser ese Dios que ha tomado posesión de nuestra vida, de nuestra alma, y que nos ha llevado a esa unión íntima con Él, a esa comunión de vida y de amor con Dios. Dice también el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios: nos surge el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Esto es lo que nos dice hoy Cristo. Yo he dado mi vida por ti, te he comprado, te he adquirido con el precio de mi sangre, me perteneces, eres propiedad mía, tienes mi imagen, la imagen mía grabada en tu corazón. Tú eres mío y yo soy tuyo. Por eso, a partir de ahora, no vivas ya para ti mismo, sino que vive para mí, para Cristo, que murió y resucitó por ti. Vive para Cristo, que murió y resucitó por ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adiós a todos.